Vamos a dar comienzo a la primera conferencia, la conferencia inaugural de esta 9ª Semana de las Letras Hispánicas. Distinguidos miembros de la comunidad académica, es un placer para mí estar aquí hoy. Comenzaré, como es de costumbre, con la presentación profesional de nuestra ponente, a sabiendas de que en el ámbito de los estudios filológicos la figura de la profesora Mary Torras no necesita presentación, ampliamente reconocida y respetada, pero es importante situar también a nuestros estudiantes en su destacada trayectoria académica, así que me detendré en ella para luego adoptar una tradición que me es familiar de las tierras de donde vengo, de abordar también en la presentación una dimensión más personal. La profesora Mary Torras es doctora y profesora de Teoría de Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde coordina el único grado de estudios socioculturales de género que hay ahora en el territorio nacional. Su investigación se centra en el género y la literatura, los estudios culturales, la crítica literaria y la teoría queer, con especial énfasis en la comparación entre literatura y artes visuales. Ha sido profesora invitada en diferentes universidades europeas y latinoamericanas y su extenso trabajo académico incluye ensayos y ediciones que han contribuido significativamente al campo de los estudios de género y la teoría literaria. Entre sus muchas publicaciones cabe destacar la autoría de los ensayos Soy como consiga que me imaginéis, la construcción de la subjetividad en las autobiografías epistolares de Gertrudis Gómez de Avellaneda y Sor Juana Inés de la Cruz, y ediciones o coediciones como Corporizar el pensamiento, escrituras y lecturas del cuerpo en la cultura occidental, Cuerpo e identidad, Encarnaciones, Teoría de los cuerpos, Los papeles del autor, Teoría sobre la autoría o ¿Qué es una autora? Y ahora permítanme compartir con ustedes un aspecto más personal de mi relación con Mary. Conocí a Mary Torras hace muchos años ya y no fue en persona. Fue como la han conocido mis estudiantes a través de la mucha bibliografía que la hacía ser referente para toda aquella persona que, como yo, tenía intereses por la literatura y por la crítica literaria feminista. Luego, al dedicarme o al decidir dedicarme a la academia, he podido colaborar con ella y conocerla en persona en distintos encuentros, como el de Beta Jóvenes Doctores en Hispanismo, que nos pilló en pandemia y al final fue online. Una asociación de la que desde entonces ella es socia de honor. Ha colaborado en el volumen de reescrituras del Paradigma, un proyecto sobre escritoras que todavía está en el horno. Y en este proceso mi admiración por su trabajo académico se vio enriquecida por el profundo cariño y aprecio que despertó en mí como ser humano, o el rencor que aún le tengo por hacerme subir los 238 escalones a toda mecha de la Seu Bella. Por todo ello, Mary ya no es una cita en Norma Japa, 7ª edición, sino es una amiga a la que hoy invito a mi casa, dichosa de que la conozcan nuestros estudiantes. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a nuestra distinguida ponente. Muchas gracias. Me has emocionado. A mí lo que me gustaría es que lo de subir a la SEU fuera cada vez que vengo. Hoy tiene suerte que tengo un tren que tenía que haber contado con esa cosa. Teníamos pendiente volver a subir. Passaré el català breument. Estic molt contenta de ser a la Universitat de Lleida, no és la primera vegada que hi soc. I estic contenta perquè és un lloc al qual torno i sempre aprenc i sempre he vingut aquí a parlar de coses que em venia molt de gust parlar. I estic contenta quan veig que persones que estaven en altres latituds, com són les Canàries, de cop me les retrobo a casa meva, perquè considero una mica Lleida a casa meva també, i m'agrada que els itineraris personals i els acadèmics es creuin de forma enriquidora com ha estat el cas. Agradezco junto a Yasmina a toda la organización y a la universidad, por supuesto, la invitación de estar aquí inaugurando esta semana, que es la 9ª ya, o sea que larga vida a las semanas porque son muchas ya en vuestro haber y espero que sean muchas más. Lo que yo he pensado hacer, más que como una conferencia aburrida que yo podría leerles, sino como una charla que espero que les sugiera cosas, tiene que ver con la autoría, que como ha señalado Yasmina es una de las líneas de investigación que hemos desarrollado, no sola, porque evidentemente la academia es un trabajo que se hace en relación y en vínculo,
y sobre todo pues, con Aina Pérez Fondavila, que tenemos varias publicaciones como Los papeles del autor, y que es una autora que son conjuntas, no solo porque intervienen muchas personas que son readers, ¿no? Sino también porque con Aina hemos empujado esta línea de investigación, que ahora ella sigue sola, como les voy a mostrar. Y como pienso que la literatura nunca es ilustración, sino que la literatura siempre es un desafío, que la literatura lo que nos ofrece son preguntas, voy a empezar sentada leyendo un texto muy reciente, que es esta novela de Ariel Florencia Richards, que se titula Inacabada. Aquí tienen la autora. No sé si la conocen, pero si quieren tomar los datos. Es chilena. Si es que es una identidad, una persona trans. No estoy muy convencida de que sea una identidad ser trans, pero es una persona, digamos, que ha puesto en cuestión el género que se le asignó al nacer. Y eso tiene que ver con la novela que les traigo, que es esta novela, insisto, muy reciente, apareció en marzo del 2024, titulada Inacabada. Es una novela autoalgo. Podríamos discutir si es autobiografía o es más bien autoficción. En cualquier caso, podemos recurrir a la etiqueta autográfica, ¿no?, para decir que es una novela que reflexiona sobre el yo, que de algún modo escribe o habla o constituye el sujeto protagonista del texto. De hecho, la foto de la portada es una foto de la autora cuando era niño con su mamá. Y ella y su mamá son las protagonistas de esta novela Inacabada. Que la anécdota es simplemente que viajan a Nueva York, donde la protagonista, que no se llama Ariel Florencia, tiene otro nombre, está realizando unos estudios a propósito de las obras inacabadas, de las obras de arte inacabadas. Y su mamá la acompaña. Pero en realidad lo que la protagonista quiere es ser capaz de decirle a su mamá: mamá, soy una mujer. Leemos toda la novela, hago el spoiler porque no es lo que más importa. Leemos toda la novela y no es capaz de decirle la frase mamá, soy una mujer. Pero pasa por muchos lugares de reencuentro con su madre, reencuentro en vaivén, me encuentro y me desencuentro con su madre. Y obviamente, como habrán adivinado ya, Inacabada no solo es la novela, no solo son las obras pictóricas que la protagonista analiza, sino que es la misma protagonista, que de algún modo se siente en un espacio de participación sin pertenencia y en un espacio de existencia e identidad, no como un depósito en su cuerpo, sino como un proceso vital, ¿sí? Un proceso vital que nunca termina, que es en tanto que es un proceso. Entonces voy a leerles un fragmento y a partir de aquí empezamos. Ambas despertaron de sus siestas casi al mismo tiempo, como si el sueño las hubiera expulsado juntas de vuelta a la habitación. Afuera atardecía y el sol comenzaba a perderse tras las cortinas. Después de que M, que es la madre, le preguntara cómo había salido su ponencia, se quedaron un buen rato echadas, sin encender ninguna lámpara, revisando distintas cosas en sus teléfonos. A pesar de haber dormido, M le dijo que estaba cansada y con dolor. Como no podía masticar nada sólido, Juana, que es la protagonista, pidió 2 sopas por delivery. Una vez que llegaron las bandejas, comieron en silencio, sonriéndose. M le pidió que le contara más sobre la presentación y Juana le hizo un relato breve de eso que había sentido mientras compartía su investigación. Pero también reparó en ese cuadro de Kerry James Marshall del que había hablado la otra investigadora. «No lo conozco», dijo la madre. Era un artista que trabajaba recomponiendo la falta de representación de personas negras en las obras de los museos. M asintió mientras se llevaba una punta de pelo a la boca. El tema le interesaba.
Juana le contó que en este cuadro en particular aparecía un artista en su estudio, sosteniendo una gran paleta de colores. Lo que estaba inconcluso no era el cuadro, sino la pintura dentro de la pintura. Detrás del artista, en un caballete, se veía un lienzo en el que se replicaba el mismo cuadro, pero delimitado por zonas de colores, a las que se les asignaba un número, como si fueran instrucciones para pintar. M conocía esta técnica, la usaban a veces en clases de arte en el liceo. Justamente, le respondió Juana. Y le dijo que ahí comenzaba una serie de desacreditaciones del artista que aparecía en la pieza de Marshall. De hecho, todas las señas en torno al oficio de la pintora eran problemáticas. Primero, se podía inducir que no sabía pintar o estaba pintando según las instrucciones que alguien ya había trazado con anterioridad. Luego estaba el hecho de que fuera una mujer artista y no una mujer modelo, como solía ser la mayoría de veces. Y sobre eso estaba la cuestión del color. Era negra. M levantó las cejas y volvió a sentir. La piel oscura y lustrosa de la mujer en la pintura era para Juana una declaración, del mismo modo que lo era la seriedad en su expresión y el tamaño desproporcionado de la paleta de colores que sostenía en la mano. ¿Pero está sin terminar?, preguntó con auténtica curiosidad la madre. La pintura misma no, pero la que está dentro de la pintura, su autorretrato hecho con números de colores, sí. Recurro a la literatura, como les decía, porque la literatura siempre es pregunta, la literatura siempre es desafío y la literatura siempre nos invita a seguir reflexionando, a seguir dialogando. Este es el cuadro al que hace referencia Ariel Florencia a través de Juana, su personaje en la novela. Reflejos. Ven que cumple la descripción más o menos que hace es un autorretrato inconcluso en la pintura dentro de la pintura. Obviamente suscribo absoluto la interpretación que hace en el texto literario. Hay un autorretrato detrás, que es el mismo retrato, digamos, donde hay unos numeritos que indican los colores que debe usar. Y en la paleta de pinturas que sostiene esta artista negra, no está el color negro. Con lo cual aquí hay toda una cuestión que involucra muy claramente la autorrepresentación. En los códigos pictóricos, en los códigos del autorretrato pictórico, ¿dónde está el negro? ¿Dónde está la posibilidad de que una persona negra se autorrepresente? El color de la piel, la raza, la etnia, es uno de los elementos que intersecciona en ese cuerpo que en primer plano se representa y que en la ficción del cuadro no se puede representar, ¿no? Es un cuadro que se contradice, porque está representada, pero al mismo tiempo nos cuenta que no se puede representar. Hay más cuadros de este pintor en esta línea. El que alude la novela con la que he empezado está en el Met, en Nueva York, pero en Chicago tenemos otro cuadro del mismo pintor que insiste en lo mismo. Siempre con ese cuadro con numeritos que indican los colores correctos que deben ir en la representación y siempre con esa ausencia del negro como un posible color para autorrepresentarse en tanto que mujer pintora. Ya conocemos, y ahí está, las Guerrilla Girls que protestaron a propósito de si las mujeres para entrar en los museos tenían que estar desnudas y ser las modelos de los cuadros de los hombres. Como veis, este es quizá su afiche más conocido, donde se preguntan a propósito de esa cuestión, y veis que es un afiche parásito, es decir, que utilizan un cuadro reconocidísimo,
para luego alterarlo a través de esa mujer con cabeza de gorila, puesto que es uno de los elementos que las hacía distinguibles, ¿no? Que permitía distinguirlas y al mismo tiempo que las protegía, puesto que ocultaban sus rostros gracias a estas máscaras y evitaban, ¿no?, también en ese sentido ser identificadas con sus nombres legales, ¿no? Las guerrilla girls, pues, de algún modo escenificaban la ira, escenificaban el enfado, escenificaban pues, esta protesta a propósito de la falta de reconocimiento de las mujeres artistas en las instituciones, como por ejemplo los museos, pero no solo los museos son las instituciones. Los currícula que desarrollamos aquí en forma de lecturas obligatorias en las universidades son también institucionales. Visibilizan determinadas cosas e invisibilizan otras. Quiero decir, todos, todas, todes tenemos nuestra parte de responsabilidad en, digamos, perpetuar esas visibilizaciones determinados conjuntos y invisibilizaciones determinados otros, ¿no? Bueno, ¿qué mujeres artistas conocéis o les han venido a la cabeza mientras yo estaba hablando de este cuadro a través de la novela de Ariel Florencia Richards? No pongo los nombres a propósito. Estos serían, digamos, cuadros que podríamos colocar en una genealogía, en una narrativa donde cobijar, aunque sea un cuadro representado o elaborado a través de una mano presuntamente masculina, el cuadro al que cita la novela, ¿no? No sé si forman parte de vuestro imaginario, tenemos algunas muestras más recientes. Insisto, no pongo los nombres, pero porque lo que quiero es evocar imágenes, que nos preguntemos qué mujeres artistas conozco, qué mujeres artistas que se hayan autorretratado puedo listar o puedo recordar. Evidentemente hay otras que seguro que tienen parte en vuestro imaginario. Frida Kahlo, por ejemplo, seguro que sí, ¿no? Pero que hay algunas, por orden cronológico. ¿Os suenan? Probablemente menos que posibles autorretratos elaborados por hombres, pintores. Hay incluso otra cuestión, y es por ejemplo. Es un autorretrato bueno, poco conocido. En realidad es un triple autorretrato. Aquí sí que les he puesto el nombre de la autora, bueno, el apellido. ¿Sí? No es conocido. Lo que es gracioso es que si nos entretuviéramos a leer la definición o la forma de catalogación que tiene el cuadro, subrayaría el concepto de alegoría. Aquí tenemos una pintora o una artista, una mujer artista que se retrata a sí misma haciendo tres cosas. O sea, hay tres figuras femeninas y todas son ella. Ella es su mismo modelo, por tanto, ella es un autorretrato triple, lo que nos ofrece. Pintando, esculpiendo y tocando el arpa. Son tres artes distintas que parece ser que en este caso el cuadro solo puede entenderse como alegoría, es decir, ella toma una dimensión alegórica porque su cuerpo es femenino y no se puede pensar que sea una triple artista. No sé si me estoy explicando, ¿no? Curiosamente, por ser un cuerpo sexuado y legible en femenino, toma directamente esa dimensión alegórica. Pero nadie presume que, en efecto, ella sea capaz de desempeñar artísticamente estas tres virtudes, digamos. Para terminar con las mujeres artistas y centrarme ya en las escritoras, quiero daros a conocer una obra que se llama Cent dues artistes,
que recopiló Elina Norandi y que, bueno, es un libro que es una edición muy bonita, es caro para los bolsillos, digamos, habituales, pero sí que estaría bien que estuviera en las bibliotecas, porque lo que hizo Norandi fue recuperar eso que ahora yo les invitaba o os invitaba a hacer, ¿no? De qué mujeres artistas conocemos, qué mujeres artistas tenemos en la cabeza que hayan hecho autorretratos de sí mismas, quiénes son, qué han hecho, cómo lo han hecho. Pues Elina Norandi intentó pues simplemente recopilar nombres de mujeres artistas y obviamente obra, ¿no? Y ahí es un libro de formato grande donde simplemente ella muestra una obra y no solo ella, sino otras también historiadoras del arte y historiadoras de la cultura recogen información a propósito de, en este caso, 102 artistas. Lo que contaba Norandi es que podía haber hecho 3 volúmenes. Es decir, que cuando las buscas las encuentras. Que las mujeres artistas existen. Y que hay que buscarlas. Desde los feminismos siempre hemos sabido que hay que hacer una labor arqueológica para visibilizar lo que, si no visibilizas, simplemente no existe y simplemente pues, no se considera ni que pueda existir. Entonces hay que sacar de la oscuridad y sacar de esa invisibilidad los textos y, en este caso, las obras, ¿no? Y es lo que hace Elina Norandi. Y está bien, porque normalmente cuando visibilizas la diferencia te reta a pensar las cosas de distinto modo, que no quiere decir a pensarlas necesariamente de modo contrario, sino quizá más polifónicamente, más críticamente, en toda su complejidad, no en esa letanía, digamos, de una sola voz que se expresa a sí misma. ¿Qué pasa con las escritoras? ¿Están sometidas al mismo régimen de invisibilidad? ¿Han tenido más suerte que las mujeres, pongamos, pintoras? ¿Que las mujeres músicas? A juzgar por Joan Ras, han vivido en cierta tensión existencial. De hecho, Joan Ras se murió ya, es también una autora, sobre todo además es una autora de ciencia ficción, que eso también siempre hay que reivindicar porque hay géneros textuales, no solo sexuales, sino hay géneros textuales que también han sufrido el menoscabo y el menosprecio de los estudios literarios y la ciencia ficción es uno de ellos. Entonces, Joan Ras nos ha ofrecido textos de este género textual muy interesantes, pero también un ensayo del año 1983, es decir, tiene 40 años este ensayo y ha sido muy recientemente traducido al catalán y al castellano. Los títulos varían un poco, ¿no? Ella habla de how to suppress, ¿no? Cómo suprimir, y en castellano es cómo acabar, y en catalán, com destruir. Bueno, es polisemia, ¿no? En cualquier caso, ¿qué me interesa de este texto? Pues que Joan Ras mostraba de qué modo, desde la práctica de la crítica y la teoría literaria, hay mecanismos de supresión, de borrado, de destrucción, ¿no?, de la escritura de mujeres, que podríamos resumir con los peros, ¿no?, que vamos a leer ahora y que me pondré de pie para poder leer desde aquí. A ver, sí. Me voy a mover porque si no soy culo de mal asiento. Primero, la forma de suprimir más fácilmente la escritura de una mujer es negar que lo ha hecho. Ella no lo escribió. Eso lo hemos encontrado varias veces y hemos tenido que mostrar que era evidente que sí lo escribió. Lo siguiente es un abanico de peros,
que os van a sonar. Lo escribió ella, pero no debería haberlo hecho. Joan Arràs da algunos ejemplos. Es político, es sexual, es masculino, es feminista, es ideológico. Como si fuera posible que existiera algo que no fuera político o no fuera ideológico. Podemos discutirlo. ¿Y qué entendemos cuando decimos que la literatura es política y es ideológica? Podemos discutirlo después, si queréis, porque es un tema apasionante. Pero se marca en negativo. Ella se equivocó en hacerlo, no debería haberlo escrito. Lo escribió ella, pero fíjate sobre qué cosas escribió. Esto en los 70 en literatura catalana era muy habitual. Las mujeres irrumpen en el panorama de una forma fuerte en el panorama narrativo. Estoy pensando, yo qué sé, en Montserrat Roig, Carme Riera, Isabel Clara Simó, ¿no? Y de repente, ¿sobre qué escriben? Es que en realidad Roig escribe sobre la burguesía, sobre la familia, escriben sobre maternidad, qué es tener hijos, escriben sobre enamorarse de un hombre, ¿no? De la heterosexualidad, pero desde el punto de vista romántico y femenino. Escriben, ¿no? Escriben cosas, escriben sobre su relación con la madre, ¿no? Escriben sobre cuestiones de mujeres. Escriben, que eso también vendrá aquí, biográficamente, autobiográficamente, no crean, ¿no? Es una forma de quitarles la posibilidad de considerarse creadoras. En realidad solo están, como si fuera directa, ¿no? la transposición a la realidad con las palabras, como si las palabras y las cosas fueran lo mismo. Simplemente están copiando lo que les pasa y lo ponen por escrito. No tienen ningún mérito creativo, no inventan, ¿no? Esos son los temas. El dormitorio, la cocina, su familia, otras mujeres. Otra forma de suprimir. Lo escribió ella, pero solo escribió uno. Es decir, es autora de una sola obra. Da igual que el autor de La conjura de los necios sea autor prácticamente de una sola obra. Eso da igual, porque es un genio, un neurodivergente, un ser extraño que hay que recuperar y hay que, ¿no?, lamentar que solo escribiera esta obra porque terminó en un psiquiátrico, ¿no? Si ellas solo escriben una obra es porque en realidad hubo algo de suerte ahí. Mira, es que en realidad no son escritoras, ¿no? Porque un escritor se sostiene con el trabajo a lo largo del tiempo. En cambio, ellas solo han escrito una. Luego tampoco se cuenta que quizá escribieron solo una por todo lo que suscitó el hecho de haber publicado ese texto, ¿no? Yo a veces pienso en Caterina Albert, Víctor Català, pongo ejemplos de catalán para ir saltando de un sitio a otro, y pienso, después de publicar algo como La infanticida, ¿no? La infanticida, ¿no?, la fuerza que tuvo esa mujer para seguir escribiendo en ese contexto, aunque fuera con seudónimo, aunque fuera con la bendición de Maragall, a Víctor Català, no a Caterina Albert, ¿no? Es decir, podía haber escrito solo una cosa y desaparecerse, como han hecho otras, como no han podido hacer otra cosa, ¿no? Escribir uno, desaparecerse. Ras habla de Jeanne Eyre, de Charlotte Brontë. No fue su única obra, escribió Villanet también, pero bueno, de hecho escribió poco. Lo escribió ella, pero no es una artista de verdad y no se trata de arte auténtico. Esta es muy común. Es un thriller, es una novela romántica, es un libro infantil, es ciencia ficción. Hay como géneros textuales, la literatura infantil y juvenil es uno de ellos, que las mujeres pueden practicar. Las cartas también. La epistolografía es otro género que las mujeres pueden practicar, pero no son géneros creativos. Si las mujeres pueden practicar literatura infantil y juvenil es porque sobre todo por naturaleza son madres, entonces bueno, adelante. O maestras, si no son madres son maestras, que es una forma de ser madre colectivamente. Y las cartas, bueno, claro, las cartas en realidad es porque las mujeres abren su corazón, como son coquetas, ante la hoja en blanco
se sueltan y abren su corazón de la misma forma como se maquillan ante el espejo, es decir, ¿no? Se construyen como mujeres ante la hoja en blanco en la carta. Aquí hay una tradición teórica larga, de la cual, si quieren, también podemos hablar después y podemos recogerla. Hay algunos géneros que son permitidos, la práctica de los cuales es permitida, y otros géneros que no. Por eso, lo que escribió no es arte auténtico. El género es menor, lo suyo no es creativo, en realidad no estamos ante una obra artística. Lo escribió ella, pero alguien le ayudó. Eso se dice incluso de Virginia Woolf, y me parece que el ejemplo es maravilloso. Como si Virginia Woolf no hubiera sido nadie sin Leonard Woolf, ¿no? Lo mismo sucede con Sylvia Plath, que parece que tampoco hubiera sido nadie sin su esposo, a quien superaba en creces como poeta, pero es igual, parece ser que no, sin él no. Esas figuras masculinas que siempre emergen como casi el sostén y la razón de ser de la práctica creadora, en este caso literaria, de sus compañeras, ¿no? Como contraejemplo hay un ensayo que se llama The Significant Other, que también está traducido por Cátedra, el otro significante, que lo que hace es justamente recuperar todas esas mujeres en la sombra para utilizarlo como se ha utilizado de María de la Olejárraga, por ejemplo, esa mujer en la sombra, que han estado acompañando la labor de creadores y muchas veces escribiendo por ellos o traduciendo por ellos y de algún modo pues en el anonimato, ¿no? Lo escribió ella, pero es una anomalía. Este lado masculino lo encontramos, ahora ya me paso a la literatura española, Zorrilla. Zorrilla, cuando va a conocer, Zorrilla es más joven, claro, a Gertrudis Gómez de Avellaneda, está muy emocionado. Ha leído a Gertrudis Gómez de Avellaneda y le parece que la naturaleza de la literatura de esta mujer es muy fuerte, muy tremendamente masculina. Y cuando conoce a la Avellaneda, se sorprende. Porque no sé yo si la Avellaneda iba tal como la representó luego en el cuadro, en la pintura Madrazo, ¿no? Pero lo que anota Zorrilla en su diario es: no hay sombra de bigote en Avellaneda, no hay ninguna marca de bigote, no tiene rasgos masculinos, ¿no? ¿Qué esperaba? Esperaba encontrarse una mujer masculina, una pluma como la de Avellaneda le generaba una imagen masculinizada, que luego se encuentra con un cuerpo de carne y hueso, digamos, femenino, y lo tiene que anotar en su diario, Zorrilla, sorprendido de ese cuerpo de la escritora, ¿no? Porque se imaginaba una escritora masculinizada, ¿no? La anomalía puede ser hacia lo masculino, puede ser hacia la enfermedad, ¿no? Muchas veces es mujeres que escriben, pero que parece que escriben porque están enfermas, ¿no? Tienen depresión y por eso escriben, son histéricas y por eso escriben, ¿no? Tienen algún tipo de anomalía que es lo que les lleva a escribir. O son las excepciones que confirman la regla. Expresión horrible, porque no se entiende, pues si hay excepciones la regla no se confirma, pero claro, forma parte de la regla, del truco de la regla, convertirlas en excepciones para confirmarse. Pero una excepción nunca confirmará la regla, sino que la va a contradecir, ¿no? En fin, para resumir, ella lo escribió, pero, el pero. Hay un pero siempre. Y es esos peros los que tenemos que criticar, ¿no? Desarmar, deconstruir y obviamente evitar. Ejemplos de textos que van en esa línea, que no voy a entrar, pero son muy distintos. Las autoras inciertas de Núria Capdevila Argüelles, que en realidad pues, recoge escritoras del siglo XX, que es su especialidad, ella es una de las especialistas de Fortuny, de Elena Fortuny. Julia Montejo publicó también el año pasado muy recientemente, Todas esas chicas de zapatos rojos, sexo, género y creatividad,
va en la línea de colocarse, digamos, en contra de esos peros, ¿no? o desarticulando esos peros que han suprimido, borrado y ocultado la escritura de mujeres. Y Luna Miguel, con toda su potencia, y hace años de este texto, el coloquio de las perras, que es el coloquio de Cervantes de los perros, pero de las perras, donde las perras es justamente un diálogo que ella establece con distintas mujeres autoras creadoras. Ahí hay tres modos muy distintos, si conocen alguno de ellos o si husmean en esos libros van a encontrarse técnicas y maneras de hacerlo muy distinto por parte de estas tres teóricas escritoras, para recuperar las genealogías de las mujeres autoras. Ya no como excepciones, sino como diálogos. Diálogos con ellas mismas, con las autoras mismas, sobre todo Montejo y sobre todo Miguel, pero también diálogos entre ellas. Ya no hay esa idea de que cada mujer escritora es una excepción en su contexto. Este es el libro que ha citado Yasmina sobre qué es una autora, que es el segundo que sacamos Aina Pérez Fondavila y yo. Y especialmente quiero traer aquí a colación y a su lectura y consideración el capítulo que escribe Aina, que me parece que el título ya es muy, muy gráfico, qué es una autora o qué no es un autor. Y compartirles la pregunta y la hipótesis de ese texto, porque un poco es la pregunta y la hipótesis de todo el libro. ¿Qué les hace a las mujeres escritoras? ¿Y qué les hacen las mujeres escritoras a las figuras autoriales con las que deben negociar para darse a ver y para ser reconocidas como tales? Antes, en los papeles del autor, nos habíamos preguntado ¿qué convierte a alguien en un autor? Gran parte, y eso lo demostraron muy bien los románticos, y debo recalar en los románticos porque piensen o pensad que la imagen que tenemos de autor es una imagen muy romántica. La idea de autoría no ha permanecido inalterada todo este tiempo. A ver, en la Edad Media el plagio era habitual y no era plagio. El plagio surge a partir de que existe la idea de un copyright. La voz autorial antes del 17 era una voz que en realidad era medio, ¿no? Medio, era un transmisor, el autor era un transmisor o de la voz divina o de la voz de las musas, pero no era alguien que tenía que crear, tenía el don de transmitir, ¿sí? Esto cambia en siglos XVI, sobre todo XVII, y ya cuando surge el copyright, evidentemente ya es una muestra de que hay una idea por parte de los autores de que hay una necesidad de valorar su trabajo y que su trabajo es un trabajo, digamos, que quieren que sea remunerado, ¿sí? Porque en ese momento la imprenta ha conseguido, estoy haciendo caricatura, pero para que piensen un poco cómo la voz autorial ha ido cambiando, ha hecho la posibilidad en la reproducción de la imprenta, la posibilidad del negocio, y son los editores, las imprentas, las que de algún modo se están enriqueciendo cuando ya no hace falta que copiemos los manuscritos. Y entonces en esa reproductibilidad es cuando los autores reclaman un reconocimiento económico. Si quieren leer sobre esto, y mucho mejor que yo lo estoy aquí resumiendo, pues tienen el texto clásico de que es un autor de Foucault, donde Foucault dice, bueno, el autor es una figura de control de los textos, de control justamente que asegura que lo que hay en esos textos no se pueda reproducir libremente. Y de hecho hay una especie de nota a pie de página en ese texto que prefigura un poco la situación en la que nos ha colocado Internet, y ya no digo la inteligencia artificial, que si queréis también luego hablamos del tema porque va a salir seguro, ¿no? Pero bueno, una de las maneras que nos enseñan los románticos para convertirse en autor es que alguien te reconozca como autor.
Eso es fundamental. Por eso, cuando sale un libro, se presenta en sociedad. Y tú intentas que tu libro tenga unos padrinos o madrinas que le suban el caché a tu libro y que te conviertan a ti en alguien que se coloca en la estela de ellos o ellas, ¿sí? Por eso cuando sale un libro se hace crítica de actualidad, es decir, crítica literaria en los periódicos básicamente o en las páginas de internet que se dedican a eso, para que de algún modo alguien te acoja en el territorio de la literatura y de determinada literatura. Y sobre todo, los libros muchas veces van acompañados de prólogos o de epílogos que de algún modo pues, vuelven a ser también, ¿no?, maneras de dar la bienvenida a ese texto desde determinado lugar del campo literario. Por tanto, para ser autor, lo que necesitas es ser reconocido como autor. Y tenemos, ¿no? Luego, para ser autor, tienes que comportarte como un autor. Tienes que performar, ¿no?, ser autor. Esto antes era relativamente fácil y ahora cada vez, si se fijan, es más complejo. Para ser autor tienes que posar en las fotos de determinada manera. Para ser autor tienes que hacer toda la campaña de difusión del libro cuando sale. Para ser autor, si encima sales en los medios, tienes que estar dispuesto a contestar si eres del Barça o del Madrid en cualquier momento y opinar sobre fútbol, sobre política, sobre cocina, sobre lo que sea, ¿no? Porque cada vez los autores se convierten más en figuras que tienen que trabajar como autor, vivir como autor. De hecho, las editoriales se han encontrado que teniendo esta dimensión performativa tan fuerte, la autoría, hay escritores y escritoras que viven muy mal esa exposición pública e itinerante de ser autor o ser autora. Son autores, autoras maravillosos que les gusta escribir en su casa, publicar, y no tienen por qué estar expuestas como de algún modo su condición autorial les está exigiendo ahora que todo, como sabéis, pues tienes que salir en tu Instagram, tienes que salir, ¿no?, tienes que tener una visibilidad. Luego volveré a eso. Pero bueno, ¿cuál es la hipótesis del libro? La hipótesis que desarrolla Aina y un poco la que yo vengo a traer aquí porque creo que es fundamental. Pues que ser mujer y ser autora está descrito y definido como algo incompatible. Yo no digo que lo sea, no lo es y demostrado está, pero que la definición de autor y la definición de mujer son contradictorias, son paradójicas, como ven. Las representaciones normativas de la autoría se revelan incompatibles con las representaciones normativas del género femenino, que, subsumiendo aquellos términos negativos, sustentan la ficción de un sujeto o de una posición autor identificada con los positivos, y aunque cambien los paradigmas, aparecen siempre situadas en el lado opuesto de la plena creatividad. Todo esto que les he expuesto a través del texto de Rush de 1983 puede entenderse según esa hipótesis que recoge Aina en el capítulo del libro que hicimos, ¿no? El binarismo de género. Podría poner 5 pantallas y un delantal hasta el final de la sala y seguir con los pares opuestos, ¿sí? Sujeto frente a objeto, producción frente a reproducción, unicidad frente a repetición, singularidad frente a comunidad, cultura frente a natura, razón, emoción, inteligencia, corporalidad, conocimiento, intuición, arte, artesanía, civilización, barbarie, agencia o agentividad, capacidad de acción, frente a pasividad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué lado está el femenino? De este. ¿De qué lado está el masculino? De aquel. ¿Cómo podríamos definir ser un autor o ser un creador? De aquel. Con sus contradicciones, por supuesto. Pero desde luego un autor produce, no reproduce. Es singular. No es común.
trabaja desde la acción, el arte, el conocimiento, la inteligencia, la razón, la cultura. Está absolutamente del lado de lo masculino. Con lo cual, si la definición de autoría bebe, vive y se fundamenta de aquel lado, desde las marcas de femenino que están proyectadas sobre determinados cuerpos, no se puede ocupar la posición autorial. No se ha podido ocupar la posición autorial. O se ha tenido que ocupar la posición autorial a través de rendijas, brechas, contradicciones. Hagan o haced, si me permitís tutearos, una prueba. Mirad todavía hoy en día las fotografías que aparecen en las solapas de los libros, en las revistas, a propósito del autor masculino y las autoras. La cosa se ha suavizado, pero en los 80, en los 90, si hacéis además el trabajo de hemeroteca, os vais a encontrar que las mujeres autoras, no, ellos eran mirando al infinito, ¿no? Con la pluma, circunspectos, conectados con algo, y ellas tenían que lucir escote, piernas, absolutamente feminizadas. Absolutamente. La cosa se ha ido rebajando, pero aún así existe todavía esa representación distinta de la mujer autora y el hombre autor. Todavía dura. Pero si veis, por ejemplo, las fotos de Sartre y Beauvoir, ya que la semana conecta con la literatura francesa, luego volveré, es muy divertido. Ella con el bolsito, con el té, ¿no? Tenéis el turbante, ¿no? Y Sartre con el ojo por ahí y la pluma por allá y el cerebro por allá, ¿no? Engagé, ¿no? Es muy divertido la puesta en escena. Claro, estamos hablando de mitad del siglo XX, que todo estaba como más marcado, ¿no? Pero la cosa persiste y siempre hay que hacer una pregunta a propósito de la representación fotográfica del autor, autora. Siempre. A veces no aparece el rostro, a veces aparecen las manos. Clarice Lispector tiene una foto de autora donde con sus manos se tapa el rostro. ¿Qué autor masculino podría hacer una foto así? Y cuando investigas a propósito de la autora Clarice Lispector, ves que siempre fue interpretada como algo enigmático, algo animal, algo, quiero decir, hay todas unas narrativas que sostienen que una autora como Clarice Lispector pueda salir representada ocultando su propio rostro. ¿Me entendéis? Bueno. Muy recientemente Aina Pérez Fondavila ha sacado lo que es producto de su tesis doctoral. Su tesis doctoral la podéis encontrar en TC Online, pero digamos si preferís un ensayo digamos más amable, ha sacado este libro y lo ha titulado Un común singular, paradojas de la autoría literaria en régimen de singularidad. Un común singular es una contradicción, en parte una paradoja, que es la que acompaña a la figura autorial. Es decir, el autor es un genio. El autor, todavía vivimos, insisto, de la idea de autor romántica, es alguien capaz de hacer algo que nadie más es capaz de hacer. El autor tiene que ser singular, tiene que ser original. Al mismo tiempo, es un modelo. Y aquí ya empezamos. ¿Cómo? Si tan singular y tan original es, ¿cómo puede ser un modelo? Pero es un modelo. Aprendemos a ser autoras, autores, copiando, de algún modo, autoras que nos han precedido. Y es un modelo común, porque nos constituye culturalmente y constituye, ¿no?, una pieza fundamental, inevitable y que además mostramos con orgullo de nuestras literaturas, entre comillas, nacionales, que podríamos ver hasta qué punto la etiqueta de literatura nacional puede perdurar y cuáles son sus pros y cuáles son sus contras. Entonces, un poco yo apostaba por unos singulares colectivos, porque la dimensión colectiva para mí es algo que vive con la articulación política y los feminismos tienen esta articulación política y por tanto colectiva.
Y de hecho yo soy de las personas que piensa que el sujeto político de los feminismos no es la mujer, ¿no? O no es únicamente la mujer. Históricamente ha sido la mujer, pero justamente los feminismos han deconstruido ese sujeto político mujer y lo han complejizado, y de hecho los feminismos para mí tratan de los derechos humanos. Podríamos discutirlo también, abro vías de posibles discusiones y reflexiones. Pero con ese singular colectivo he querido poner en el título de la sesión de hoy estas geniologías, es decir, los imperativos del genio, que es como los discursos habituales a propósito de la autoría, colocada toda del lado de la masculinidad. Estas genealogías, ¿no? Con un genia femenino y con una falta de ortografía, porque en realidad lo que quiero evocar son las genealogías. ¿Y qué quiero decir con eso? Voy a recoger algo de alguien que estudió en esta universidad, María Mercè Marçal. He traducido la cita, pero bueno, por si había alguien que no habla catalán. Una de las obsesiones de Marçal fue sacar las autoras de ese régimen de singularidad, aislamiento, anomalía. Porque si ellos han sido singulares porque son geniales y originales, ellas han sido singulares porque son monstruosas, porque colapsan el discurso de lo que tiene que ser una mujer, no lo acatan. Entonces, ¿qué se propuso Marçal y qué logró Marçal? Pues trazar genealogía, es decir, frente al discurso de la historia, donde parece que todo está comprendido, donde hay unas cronologías que se relacionan como causa y consecuencia, las genealogías son relatos, sí, históricos, digamos, pero tartamudos, con vacíos, con saltos, con vueltas hacia atrás, con incógnitas. Son relatos muy autoconscientes de que hay elementos que faltan, que hay elementos perdidos, que hay silencios, que hay ruidos, que hay invisibilizaciones, que hay ocultaciones. Por tanto, el relato narrativo de la genealogía no es el relato narrativo del discurso histórico. Es otro, otra forma de narrar. Pero la genealogía es necesaria, a criterio de Marçal, y estoy absolutamente de acuerdo, para sacar justamente a las mujeres escritoras de ese aislamiento, como si cada una fuera, ¿no?, una seta, una isla, algo colgado, no se sabe muy bien de qué, que obedece a no se sabe muy bien qué, esa anomalía en sí misma, ¿no? Y Marçal lo hace no solo a través de las escritoras catalanas, sino también de las escritoras y teóricas extranjeras respecto a las escritoras y teóricas catalanas. O sea, el vínculo no es solo dentro de los límites de una literatura nacional, entendiendo literatura nacional como literatura que se produce dentro de un territorio en determinada lengua, en este caso el catalán, sino diálogos con literatura francesa, ella conocía perfectamente la literatura francesa, y diálogos con literatura inglesa, que pues Adrienne Rich, por ejemplo, que establecía ella misma con su obra también, no solo su obra teórica, sino también su obra como creadora. ¿Sí? Fijaros en estas citas, no sé, voy a ver el tiempo que voy. Existe la voluntad de explicar una historia, unas historias frágiles, fragmentarias, incompletas, esbozos en una palabra contra el silencio de la historia. Eso sería la genealogía. Creo que cualquier mujer escritora hasta hoy en día ha de ser estudiada y entendida paralelamente de dos maneras. Por un lado, en relación con el conjunto de la tradición literaria y de la obra de los escritores y las escritoras contemporáneos. Por otro lado, en el contexto de una genealogía femenina de la literatura, que es preciso decirlo, justo acabamos de empezar a esbozar. Seguramente su valor, más allá del canon sexista, tiene que surgir de la intersección de estos dos campos. Esto era el propósito de Marçal y esto es lo que ella hacía cuando murió.
Bueno, voy a marcar ya para terminar líneas posibles de trabajar la autoría o la intersección, si queréis, o el territorio tensional, autoría de mujeres, o incluso a través de algunas líneas. Nathalie Aynig nos propone en este texto sobre la visibilidad la idea de que la visibilidad para un autor o para una autora es un capital. Es un capital. Si os interesa esa línea sociológica, tenéis a Aynig aquí que marca esa necesidad para ser reconocido / reconocida como autor-autora. Longolius, en este texto también del 2016, intento traer bibliografía reciente, la idea de la autoría como performance, como representación, ¿sí? Que no es la única. Aquí tenéis 2 textos más que van en esta línea. Otra idea interesante, y creo para la escritura sobre todo, y las autorías a veces de mujeres también, que tenemos más tendencia. La escritura compartida. Claro, si hablamos de que tenemos una idea de autor como un singular, único, original, absoluto, nos ha costado entender que puede haber creación de A2 o de A3 o de A4. Aquí tenéis un ensayo que trata sobre todo de escritores y autores masculinos, ¿no? Bueno, está traducido también al castellano, si queréis, con otro título, Escribir en colaboración. Y el título en francés es una reescritura de Rimbaud, Je suis un autre. Je et un autre, pues aquí ya está, nous et un autre. Otra línea que también se ha trabajado, y tenéis aquí el volumen de Moira Davy, maternidad y creación, que Lina Meruane le dedicó una diatriba muy interesante contra los hijos, ¿no? ¿Se puede ser madre y escritora? En medios he puesto a Clarice Lispector, que escribía con sus hijos en el regazo, ¿no? Como ella misma contó. Y que una vez que uno de sus hijos se fue de colonias, hay un cuento maravilloso, le dijo: por favor, mamá, cuídame los peces. Ella se puso a escribir y todos los peces murieron. Evidentemente no cuidó a los peces, no se dedicó a dar de comer a los peces. Libre de sus hijos, se puso a escribir como loca y pues tan mal para los peces. Y otra línea de investigación es la que de algún modo recurre a las casas, ¿no? La casa el espacio doméstico es un espacio femenino, pero hay toda una serie de tradición de ir a ver las casas de autores y autoras, ¿no? Que es la que ha desarrollado esta autora Petrignani, italiana, y también ha sido el texto suyo traducido al catalán, La escritora vive aquí, y al castellano, La escritora vive aquí. Pongo sobre la mesa las traducciones porque me parece interesante ver cosas como que un texto del 83 de Joanna Rush se traduzca ahora, o que proliferen los textos sobre autoría ahora, ¿no? Y también sean traducidos algunos de ellos. Y para terminar ya, algunos textos, como había en el programa, que de los objetivos de esta semana era evidenciar las conexiones existentes entre la cultura hispánica, la cultura clásica y la cultura francesa. Yo no tengo filología francesa, pero sí que soy una gran lectora de la literatura francesa, entonces simplemente compartiros textos que ponen dentro del relato ficcional esta idea de autoría. Delphine de Vigan, basada en hechos reales, se ha traducido el texto, donde hay todo un dualismo a propósito de 2 protagonistas que no se sabe si son 2 y son una, ¿no? En forma de thriller, pero que en realidad el tema es la autoría. Stéphanie Hochet, en 2 textos, L'animal et son biographe, El animal y su biógrafo, donde hay una autora que se desplaza a provincias, juega un poco como que puede ser ella o no es, o con la obra que ha sacado el año pasado, William, y William es William Shakespeare, donde ficcionaliza a propósito de unos años que no se sabe nada de lo que hizo Shakespeare esos años. Entonces se inventa, ficcionaliza a propósito del gran escritor
más universal de todos los escritores, que es William Shakespeare, desde la ficción. Un Shakespeare que no era todavía Shakespeare, un Shakespeare incipiente, un Shakespeare que todavía no era el autor en mayúsculas que ahora es. Súper reciente, Lea Weinstein, J'irai chercher Kafka, donde en realidad lo que narra es un intento de entender quién era Kafka. Todo digamos, un proceso de ir a encontrar ese escritor que de algún modo, como todos los escritores, es inencontrable, porque en realidad, como lectores, lectoras, nunca nos comunicamos directamente con el escritor, escritora. La literatura nos ofrece un diálogo aplazado. Y en español, Paula Olocharak, en Mona, ficción total, pero lo que cuestiona también es la posición de una autora racializada y que puede de algún modo seguir siendo autora porque tiene que acatar y asumir que es racializada, que es hispanizada, ¿no? que tiene todas esas etiquetas, digamos, que le permiten emerger como autora desde determinado lugar, ¿no? Su voz. Y termino como he empezado, con la novela de Richards, que fue pregunta, es respuesta, pero sigue siendo pregunta siempre, inacabada, donde no nos encontramos con una escritora tematizada dentro de la ficción, pero sí con alguien que reflexiona a propósito de lo acabado e inacabado en la creación artística. Muchas gracias. Me he alargado un poco, pero estoy encantada de contestar cualquier pregunta o hacer algún tipo de aclaración a propósito de las cosas inconexas que habré soltado. Seguro que ha suscitado alguna pregunta. Si no, yo tengo un montón, así que prefiero dejarle espacio a ustedes. Carlos Rizo, profesor del departamento. Yo se lo doy. Gracias. Yo voy a hacer algo que está muy feo, que es hablar de mí. Yo en su momento escribí sobre un texto que viene firmado por la viuda de Gustavo Adolfo Bécquer, Casta Esteban, y escribí sobre él y defendiendo su autoría y tal. Y luego al cabo de los años encontré otros indicios, seguí con la investigación y tal, y entonces acabé pensando que en realidad no lo había escrito ella, sino que lo había escrito un señor en nombre de ella, porque ella firmaba como viuda de Bécquer y tal. ¿Qué opinas sobre un fenómeno como ese? Desconozco ese caso, desconozco el texto, voy a leerte, a ver qué opino, pero en realidad, ¿cómo dirimir si un texto lo ha escrito un hombre o una mujer? Bueno, todos los experimentos, digamos, que yo conozco en ese sentido, fracasan. Entonces yo no sé si realmente nos tenemos que preguntar si lo ha escrito un hombre o una mujer. Hay el caso de las cartas de la monja portuguesa, que hasta hoy en día se están peleando a propósito de si es una mujer real que existe, Mariana Alcoforado, o es el que aparece como traductor, Guilegac, quien en realidad escribió las cartas. En realidad yo creo que debemos plantear la pregunta y desviarla hacia quién lee y cómo lo lee. De lo que me has contado, lo que me parece más interesante y sobre lo que yo te devolvería la pregunta es sobre tu cambio de lectura, ¿no? ¿Cómo leías al principio? ¿Cómo leíste después? No exactamente qué pruebas tienes, sino tu forma de leer, desde dónde leías. Yo creo que leías, ¿no?, al principio intentando descubrir una autoría que había sido invisibilizada, ¿no?
yo creo que la pregunta es esta. Más que escribir como mujer, escribir como hombre, sino leer como qué. Y probablemente ni siquiera te diría que yo leo como mujer, te diría que leo como feminista, que es una forma de leer. Una forma de leer ideológica, política, como todas las formas de leer. Como todas. Quizá la honestidad consista en explicitar sobre qué axiomas, sobre qué propósitos, sobre qué, ¿no? Es que la cuestión ha venido un poco con lo del... Lo escribió pero, Ya. ¿vale? Ha venido un poco por ahí, porque se decía pues que el libro era malo, el libro que no estaba bien escrito, que no tenía mérito, que no sé qué. Y que posiblemente, incluso que posiblemente no lo había escrito ella, yo qué sé. No, pero qué interesante, ¿no? Que a diferencia de lo que hubieran hecho pues, muchas personas que yo conozco, ¿no? Pusieras tiempo y ganas a trabajar estos textos. Yo creo que esto es lo que hay que hacer. Aquí hay un ruido, aquí hay un problema, aquí hay como muchas opiniones que no acaban de resolverse. En lugar de decir, lo esquivo y voy a lo seguro, me tiro de cabeza. A ver qué pasa, ¿no? Eso me parece admirable. O sea que muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? A mí, escuchándote, me dan ganas más que de preguntarte, de entablar conversación. Se me han ocurrido muchísimas cosas. Cuando estabas diciendo que Clarice Lispector tenía una fotografía que se tapaba la cara, pensé, no conozco ningún autor que se haya tapado la cara, pero sí hay una foto de Lina Meruane tapándose la cara. Entonces después volviste a citar a Lina Meruane. En la cita de María Mercè Marçal me llama la atención como ella, es una traducción, pero supongo que lo pondría igual en catalán, mujer escritora, esa insistencia en poner la palabra mujer cuando se supone que ella escritora lo tiene puesto, ¿no? Como que se ve tan fuera de la palabra que incluso tiene que hacer insistencia en que es una mujer escritora, cuando no decimos es un escritor hombre. Entonces, realmente, ser reconocida como autora, y hablabas de las distintas formas de esa performance, y estaba pensando en lo que insiste mucho Laura Freixas cuando habla del prestigio, ¿no? Y los premios literarios, y cómo son todos dados también por hombres, y las reseñas que también están hechas por hombres, y los jurados de los premios que en su mayoría son hombres, y cómo se va retroalimentando esta cadena endogámica y sexista para luego llegar a un momento de decir que las mujeres estamos de moda, cuando realmente no solo no es así, sino que quizás nos hemos convertido únicamente en un reclamo que no corresponde a la realidad, pero que ha llegado a 3 hombres a llamarse Carmen Mola. Y ahí va mi pregunta. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, pues opino que has hecho una disección del fenómeno absolutamente atinada y quiero decir, no sé si tengo una opinión más allá de que bueno, que el territorio de la cultura es un territorio tensional y que podemos resistir, yo creo, siendo capaz de movernos de sitio. Dice Cristina Peri Rossi que las autoras cotizan porque la literatura no cotiza. Es decir, que si ahora de repente se visibilizan las autoras es porque la literatura ya no da dinero, etcétera, etcétera. Bueno, eso es Peri Rossi diciendo, bueno, nos hacen caso porque ya no, el dinero está en otra parte, entonces nos dejan emerger allí donde no podemos, ya no les interesa. Yo creo que sí, no sé si produce dinero, pero yo creo que la literatura sigue siendo un lugar interesante, que sigue siendo un lugar con mucho por hacer y haciéndolo, ¿no? Obvio que estamos ante una industria y entonces pues te asomas a los periódicos y ves los suplementos literarios y a veces me sorprende la terrible invisibilización de las autoras cuando, si trabajas en una librería, yo he trabajado en una librería y tienes contacto con el mundo de las librerías, te cuentan
que hay muchísimas más lectoras que lectores, que se venden mucho más los libros de mujeres que de hombres, ¿no? Y en cambio, digamos, en los lugares donde se establece el prestigio a través de los mecanismos de prestigio, premios, reseñas, reconocimientos, etcétera, sigue habiendo una descompensación. Son territorios de batalla, son territorios tensionales, son territorios de intereses, pero yo creo que esto cambia, está cambiando, no va a poder no cambiar. ¿Cambiando a mejor? Cambiando a distinto, no sé si mejor para quién, según para quién sí, según para quién no. Yo lo que pienso es que hay otros ámbitos ahora donde los textos se difunden. El fenómeno último que he visto en este sentido es la tercera novela de Sara Torres. O sea, Sara Torres, cito el caso de ella, poeta. ¿Quién conocía a Sara Torres poeta? ¿Quién la leíamos? Poquísimas personas. Publica Lo que hay, que es su primera novela, donde se mezclan como dos líneas, ¿vale? Una de ellas es la pérdida de su madre por cáncer y la otra es, digamos, su vida como lesbiana polígama, para decir así, o con varias relaciones y lo que ello suscita, ¿no? Y ese texto tiene un éxito. No tiene un éxito rotundo de repente, pero va agarrando como envergadura y, bueno, y el capital de visibilidad de Sara Torres es altísimo, para decirlo con Natalia Inig, a través de Instagram, a través de los lugares donde aparece, se prodiga, en el consultorio, en todo lo que ella despliega. Ha publicado La seducción, la novela apareció el día 4 de abril, el día 9 de abril había una segunda edición. Una primera edición de 9.000 ejemplares y ya está la segunda, porque si no, no había seducción para Sant Jordi. Esto es bueno, esto es malo. Esto es un poco distinto. Yo no he leído ninguna crítica en el Babelia ni en los lugares de merecer sobre la seducción de Sara Torres. Todavía no, y aparecerá seguramente. Pero no ha empezado por ahí. ¿Dónde ha hablado de la seducción? En podcast, ¿no? ¿Sabéis qué libro es, no? Ahora tiene que llegar a las guías docentes. Claro. Pero por eso digo que todos, todas, todes tenemos cierta responsabilidad. Yo no sé si el término de Sartre, de engagé, ¿no? Ese compromiso engagé, quizá no es tanto, pero Camus, ¿no? Cuando hizo el discurso, cuando recibió el Nobel, habló de embarquer, ¿no? De embarcarse. Estamos embarcados, embarcadas, embarcades, todes, aquí, ¿no? Y eso nos hace no ser testimonios, sino ser protagonistas, ¿sí? Testimonios también, pero protagonistas. Lo que seguro no somos es meros espectadores, espectadoras. Tenemos algo que hacer, algo que decir, algo que aportar. También el alumnado puede levantar la mano y decir, perdone, porque en esta bibliografía no hay ni una sola mujer, o porque no hay ni una sola persona étnicamente no blanca, si estamos hablando de un tema que permitiría perfectamente. ¿Por qué no hay nadie con sexualidades disidentes? ¿Por qué aquí no aparece ciertas cosas o ciertos nombres directamente? ¿Por qué ha dejado fuera este autor gay? ¿O por qué elige obras que muestran todo menos su sexualidad? En cambio, ¿no? A veces comulgamos con esas listas del canon sin ningún tipo de elemento crítico y yo no puedo hacer nada porque, claro, pues es lo que viene. No. Todos, todas, todes podemos decir algo. En ese grado que coordinaba, me estoy quitando porque estoy exhausta, de estudios de género, estudios socioculturales de género se llama, que en efecto es el primero del Estado español y espero que sea contagioso
y que surjan muchos más. Lo que te encuentras es un alumnado que en gran parte viene del activismo y es activista y muestra las cosas cómodas de la universidad y te las sacude un poco, y está bien que te pase eso, ¿no? Quiero decir que desde la normalidad nos aposentamos en muchas cosas que quizá deberíamos cuestionar, ¿no? Lecturas en contrapunto, decía Spivak también. Sí, las lecturas en contrapunto. Raquel. ¿Quieres? Ay, sí, Carlos, por favor. Para que graben la pregunta. Hola, ¿se me Sí. oye? Sí. A propósito de lo que comentabas de las guías docentes y también de la importancia que tienen pues, para visibilizar o invisibilizar según qué cuestiones, a mí una cosa que me lleva pasando desde que empecé la carrera, bueno, estoy en cuarto, es que he echado mucho de menos la exploración un poco de estos géneros de mujeres de los que hablabas, bueno, o la literatura infantil y juvenil, la ciencia ficción, la fantasía y demás. ¿Qué opinas al respecto de que, al menos en la guía docentes académicas, la expulsión de este tipo de géneros y que curiosamente muchas veces son conreados por mujeres? Por ejemplo, a mí en el caso de la LIG me parece una cosa importantísima para comprender el funcionamiento del mundo y también para eso, para destruir una serie de ideales o para perpetuar otros. ¿Qué opinas de esta posición? Pues que, bueno, que te voy a decir que es ideológica como en la línea, en el marco que hemos ido desarrollando, pero lo que te voy a decir sobre todo es que luego la producción de las escritoras te da la razón, ¿no? Porque ahora tenemos lo que se llama, para agarrar uno de los géneros que has dicho, ¿no? La literatura de lo insólito, la literatura de lo fantástico o de lo inusual, que hay varias etiquetas, digamos, teóricas que se solapan, pero que, bueno, se dan la mano también. Se está hablando de boom. Odio la palabra boom, ¿eh? Boom, bam, bam. Bueno, boom, bam, no sé lo que queráis, la onomatopeya que queráis. Pero que hay una producción ahora, wow, muy potente en la línea de este género textual que había sido un género abandonado, que cuando pues, personas como David Roas empezó a trabajar, pues lo señalaban como friki, ¿no? Te dedicas al género fantástico, esto no es serio, ¿no? Pero igual que podía enseñar como friki a una persona que se dedicara a la novela romántica, ¿no? Eso trabajas, esto que al western, a la policíaca o a la de detectives, que también se ha considerado siempre como menor. Sobre Marruecos. Sobre Marruecos, mi niña, la colonia. Pues claro, hay como que, depende qué tema elijas, ya es como que, ¿no? Como, sí. Y ahora, pues yo creo que es un territorio de lo más sugerente y más interesante. Además que se solapa muchas veces con, no solo, pero con producción latinoamericana, es decir, autoras latinoamericanas y de lo insólito, fantástico, inusual, etcétera. Ahí hay una coctelera que nos está sugiriendo muchas preguntas, ¿no? Últimamente. O sea, que espero que entren en los programas, porque hay que darse por aludida, porque si no, también puedes estar ahí reproduciendo lo que te han enseñado tus maestros, que está muy bien, pero yo creo que también forma parte de nuestra responsabilidad, nuestro trabajo, pues abrir otras líneas, abrir otros espacios, con todo la mochila que nos ha dado, las herramientas que nos han dado nuestros maestros, pero también para plantearse preguntas distintas cuando los tiempos nos las requieren. Y ahora mismo yo creo que para agarrar solo este género, que podríamos seguir otros, el género fantástico es uno de los que está hablando. Te pongo en contexto que Raquel, como estas semanas de nuestros estudiantes, que Raquel está haciendo un TFG sobre la influencia de Hermione Granger en la literatura española contemporánea. Qué bueno, muy bien. Sí, Gal, una pregunta. Hola. Yo retomo un poco lo que comentaba Yasmina. El tema de cómo invisibilizamos a las escritoras. Justamente en mi TFG es una recuperación de autoras gallegas, que es también un territorio inexploradísimo. Y he tenido la suerte de entrevistar a dos autoras y una de ellas me comentaba algo muy similar a lo que has comentado de las fotografías. Ella me decía que ahora hay como
un auge de estos artículos sobre las nuevas poetas, las nuevas autoras que están sobresaliendo, y me comentaba algo muy curioso, porque es verdad, que es que ahora hacen estos artículos, las juntan a todas, hacen como una foto con ellas como si fueran modelos. Que no es verdad, es una foto que no es verdad. Exactamente. Vale, nunca están juntas, es muy interesante Sí, eso. Es decir, las recortan, las Y photoshopean, todas las ponen están- juntas y nunca han estado juntas. Exacto, y todas están como posando, como maravillosas, performando ese papel de autoras. Y me comentaba que eso hace parecer que son más, pero que siguen siendo las mismas. Y lo uno a lo que tú dices de la gente que trabaja en las librerías, que es mi caso también, ve que la mayoría de lectoras son mujeres. Sin embargo, a mí me parece que hay este techo de cristal de que sí, la mayoría de lectoras son mujeres, pero las mujeres leemos tanto a autores como a autoras. Sin embargo, los hombres no leen tanto a autoras. Quiero saber en qué opinas tú y si tú crees que hay alguna forma de solucionar eso. Que lo solucionen ellos se lo pierden. ¿No? Ellos se lo pierden. Imagínate todo lo que se pierden. ¿No? Pero en el sentido de que, como la autoridad al final sigue residiendo en ellos, porque es lo que tú dices, que no salen en las reseñas. Sí, pero de repente se dan cuenta que no. Aunque sean cosas muy tontas. Mira, el otro día iba con unos libros y me para un colega y me habla de no sé qué, de algo de coordinar y tal. Entonces me mira y dice, uy, no la he leído, no conozco ninguna de estas autoras. Dije, me fui. Proselitismo cero. Claro, quiero decir, a ver, ¿tú qué llevas? Góngora, Garcilaso, yo sí lo conozco, lo he estudiado. Chao. Quiero decir, hola. Yo no estoy aquí para convencer a nadie de nada. Tantas cosas yo no conozco, tantas cosas tengo que aprender y a veces solo tengo que escuchar, anotar e ir a buscar si lo encuentro. Y si no lo encuentro, pedirlo. Eso se llama curiosidad y sin curiosidad no se aprende. ¿No leen autoras? Pues que no las lean. Para mí se están perdiendo, pues, Lina Meruane, por ejemplo. ¡Wow! ¿Han descubierto a María Fernanda Ampuero esta semana? María Fernanda Ampuero, ¿no? Estamos ahora con las latinoamericanas, pero quiero decirte, Peri Rossi, ¿qué más hemos dicho? Pues eso, las que hemos ido sacando ahora, para mí, vamos, todas son dignas de leer. Venga, la última, Raquel. Yo creo que tarda, es lento. Sí, es el micrófono, él. Ahora. Hola. Ahora se me oye, creo. Yo más que una pregunta era una especie de comentario que es curioso porque a los autores los conoces porque la vida te los pone delante prácticamente, es decir, todo el mundo, es decir, yo empecé esta carrera sabiendo quién era Góngora, sabiendo quién era Quevedo, sabiendo quién era Cervantes, quién era Garcilaso de la Vega, pero entré sin saber quién era Cristina Peri Rossi, sin saber quién era María Fernanda Ampuero, sin saber quién era Silvina Ocampo y todas las demás. Y es gracias, yo creo, al reconocimiento de que hay personas detrás que te las tienen que enseñar y que te las tienen que descubrir. Y yo sé que sin, por ejemplo, la ayuda de Yasmina directamente, no hubiera descubierto a ninguna de ellas, me hubiese costado muchísimo encontrarlas. Por eso que creo que es muy importante la labor de visibilizarlas, porque a ellos se les descubre solos, es decir, los conoces ya de entrada y creo que es muy, muy importante. Era el comentario solo. Pues nada, muchas gracias. Haces un trabajo muy bonito. Ellas son muy bonitas. Muchísimas gracias a todas las personas asistentes y Mary, estás en tu casa, Sí. vuelve, por favor. No, perdón, me he largado un poco, lo siento, disculpadme. Muchísimas gracias por vuestra paciencia.